Hola, buenas tardes. Disculpen la interrupción, tuvimos un pequeño percance con la tecnología, pero estamos de vuelta. Nuevamente soy el doctor Rafael Garatea de la especialidad de Cirugía General y Cirugía Oncológica de la Clínica Ricardo Palma. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de cáncer de páncreas con generalidades y poderles brindar al final de la presentación o de la exposición resolver las dudas o preguntas que ustedes puedan tener. El cáncer de páncreas en el mundo, en el hemisferio norte, es de mayor incidencia que en el hemisferio sur. En nuestro país, la incidencia por 100.000 habitantes está entre 3,9 a 4%. Anualmente se registran entre 1.200 y 1.300 nuevos casos. Para que una alteración celular entre el conducto pancreático normal llegue a un cáncer de páncreas, se calcula que el desarrollo de alteración desde la reparación celular donde puedan intervenir también las alteraciones genéticas o moleculares, es un tiempo de alrededor de 10 a 15 años. Ahí podemos ver las principales en la parte superior, la alteración del KRAS o del BRCA2 asociado también a otro tipo de lesiones tumorales, y así como alteraciones a nivel de la parte genética o molecular. Según un estudio en el 2014 en el Cancer Research, es decir, en el estudio de cáncer, el doctor Rahib proyecta que el cáncer de páncreas pueda llegar a ser la primera causa de mortalidad en el mundo. Los factores más frecuentes relacionados a hábitos nocivos o a vicios en el cáncer de páncreas, el tabaco sigue estando dentro de la primera causa como factor de riesgo. El consumo de tabaco sabemos muy bien que está relacionado a por arriba de 14 tipos de neoplasias hoy en día, y se calcula que de 3 de cada 10 muertes por causa del tabaco, 3 son producto del cáncer. La combustión del tabaco y el humo del papel, o de la combustión del tabaco y el papel del cigarrillo, está vinculado a por arriba de 90 sustancias precancerígenas. Por ello, la mezcla también de tabaco con alcohol o el tabaco obesidad, como en esta gráfica, son factores que incrementan todavía mayor el riesgo. También el consumo de alimentos muy procesados, muy ahumados, el exceso de cocción en las carnes rojas o el exceso de sal son factores de riesgo, y en eso hay que tener cuidado en cuanto a la cantidad y la calidad. La obesidad, si bien es cierto a nivel mundial y en la historia de la humanidad, pasó de ser un factor desde inicios de las evidencias que se tienen en cuanto a la cultura y al arte, pasó de ser un tema estético, de un tema de belleza, a un tema de salud. Hoy en día la prevalencia de obesidad está vinculada primariamente a los problemas cardiovasculares, a los problemas metabólicos, pero el cáncer es la tercera causa de ello, o vinculado. En los países desarrollados, el riesgo relativo de obesidad por arriba de un índice de masa de 35 está asociado a 3, o el riesgo relativo es de 3. El consumo de hábitos menos nocivos o de una dieta más rica en fibra, en alimentos ricos en omega 3, en alimentos ricos en grasas naturales como el salmón, el aguacate, las frutas, los cereales, el aceite de olivo, disminuyen el riesgo, como en toda en la salud. Síntomas y síntomas muy frecuentes, dentro de ellos podemos relacionar, este es un gráfico de la Unión Europea en cuanto a la organización del estudio del páncreas, que en realidad son la mayoría de las causas más frecuentes a nivel mundial, son dolor en el abdomen que puede o no irradiarse a la espalda, la pérdida sin ninguna causa aparente de peso, la disminución del apetito, el trastorno de la alteración del ritmo evacuatorio, de las malas digestiones, la presencia o no de grasa en las heces, o de que comienza a haber alteración en cuanto a la calidad y la forma de las heces, así como el tinte amarillo en la piel o en los ojos que se denomina ictericia, y el debut muy nuevo en cuanto a la alteración de los niveles de glucosa que se llama diabetes, en la cual es de difícil control, es decir, un debut de diabetes prematuro o de causa no aparente
pero sin un control a corto plazo del nivel de la glucosa. También los diabéticos longevos o de larga data, es decir, aquellos diabéticos que puedan tener más de 20 o 15 años asociados a hábitos nocivos, pueden también desarrollar en un 10-20% el cáncer de páncreas. La edad también es un factor de riesgo, el sobrepeso, como digo, el tabaco y la pancreatitis, pero la pancreatitis crónica relacionada no con el tabaco y el alcohol también son causas de cáncer de páncreas. En el Perú los factores genéticos o familiares no llega en la incidencia de cáncer ni al 8%, pero tenemos grupos familiares que pueden desarrollar o transmitir el factor hereditario de cáncer. Y dentro de ellos está páncreas, colon y mama. Como procedimientos diagnósticos, te contamos con tomografía, resonancia magnética, la endoscopía, y hay unas, en el recuadro pueden ver que se dice CEPRE, que es la colangiopancreato retrógrada endoscópica. Es un procedimiento en el cual puede utilizarse frente a un paciente que llega a nuestra práctica médica con ictericia. La endoscopía nos puede ayudar a desobstruir, tomar una biopsia, pero también la ecoendoscopía es el último de nuestro armamentario que contamos en la clínica para llegar a los estándares internacionales como en cualquier parte del mundo y ofertarle todo el bagaje de tecnología para el diagnóstico. La ecoendoscopía nos permite en tiempo simultáneo de una endoscopía y una ecografía determinar el estado de cómo se encuentra la lesión y poder también otorgarle al paciente realizar una biopsia en caso de que esto pudiera cambiar la decisión terapéutica. Los procedimientos que contamos para tratamiento primero pasan por un comité de tumores. Cada paciente, cada caso es evaluado en el comité de tumores o comité multidisciplinario, porque hoy en día el trabajo en equipo es clave y así poder ofertarle al paciente la individualización del tratamiento. Por ello, el manejo multimodal, o como digo, las decisiones multidisciplinarias van a impactar en cada uno de los pacientes para tener la intención de mejorar el tiempo de tratamiento, el tiempo de resultados y obviamente ofertarles la sobrevida. Dentro del grupo de terapia multidisciplinaria contamos con la decisión quirúrgica, la decisión o no de que el paciente vaya a quimioterapia, si el paciente requiere o no de radioterapia, las opciones de ver en casos de estudiar genéticamente al paciente, de ofertarle inmunoterapia, y aquellos pacientes que requieran de asesoría y soporte nutricional y la prehabilitación. Estos dos últimos, ya que es una patología que puede traer al paciente con un cierto grado de desnutrición. Valga recalcar que la población nacional se considera hoy en día en la población hospitalaria con un importante porcentaje de pacientes desnutridos. Entonces es importante la asesoría nutricional para optimizar a que el paciente pueda soportar, rendir y tener mejores resultados. Cambiando después de las decisiones multimodales, los tratamientos han podido también cambiar la secuencia de tratamiento, y por eso pongo aquí la imagen de la quimioterapia y o radioterapia, porque en un grupo de pacientes, de acuerdo al momento en el que se diagnostica, el cambio de secuencia, es decir, nuevamente, quimioterapia y radioterapia o quimioterapia sola, pueden ofertarle al paciente que posteriormente llegan con mejor estado de la enfermedad a poder ser resecados, ya que la cirugía es la primera opción con intención curativa que tenemos, y eso tener un impacto en el intervalo libre de enfermedad o en el impacto de sobrevida. Esta es una imagen en la cual se publicó en el año 2020, en el cual podemos comparar los resultados que teníamos en el año 92 o hasta los principios de los años 90 en cuanto a toda la población o los hombrecitos verdes y amarillos que se notan, es decir, el 25% de los pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas eran aquellos que podíamos ofertarles cirugía con intención curativa. Para el año 2020 se calculaba que en el año 2022, y hoy en día hay publicaciones y resultados que están evidenciando que el grupo del centro, que podemos ver los hombrecitos de un color celeste, el 60-70% que están entre el rojo y el amarillo podían tener una buena respuesta al tratamiento con quimioterapia y poderlos llevar al quirófano
para poder ofertarles la resección y tener mejor impacto, ya que hasta antes de los años 2000 este grupo de pacientes no se les ofertaba tratamiento alguno. Y hoy en día contamos con las mismas alternativas de tratamiento en la clínica Ricardo Palma. Esta es una visión del quirófano en el cual podemos ver que tenemos quirófanos de punta, tenemos quirófanos con la alta calidad en tecnología y ofertarles en el mismo acto operatorio al paciente la laparoscopía, la fluoroscopía o algún otro tipo de tratamiento de tecnología mientras estamos en el acto quirúrgico. Por eso, también en el quirófano, el tratamiento multidisciplinario ayudado con la tecnología hace que podamos tener un equipo en muchas manos con una sola mente. Es decir, el objetivo es el paciente y ver cuál es la mejor alternativa. Ahí podemos ver tratamiento endoscópico en el mismo acto operatorio, tratamiento de cirugía convencional como el recuadro abajo o tratamiento laparoscópico con la ayuda de la endoscopía. Si el paciente no es candidato a quimioterapia preoperatoria, pero es candidato a cirugía, va a ir un grupo de alrededor de un casi 90% de pacientes después de la cirugía a quimioterapia, ya que la quimioterapia es parte del gold standard en el tratamiento postquirúrgico y eso se denomina adyuvancia. Eso, nuevamente, así como lo dije, permite al paciente tener un intervalo libre de enfermedad y mejor impacto en la sobrevida. Como recomendaciones en general es vida sana, mejor alimentación, mayor consumo de vegetales, tratar de comer idealmente 4 porciones de vegetales o de frutas al día, más consumo de fibra, evitar el exceso de azúcares, harinas, azúcares refinadas obviamente, limitar el exceso por frecuencia y tiempo de carne roja, incluir alimentos ricos en antioxidantes, frutas, carnes como la del pescado tipo el salmón, como lo puse en una gráfica anterior, evitar el exceso de alimentos ahumados, no fumar, evitar el sobrepeso y si obviamente tenemos dolor abdominal, alteración en el ritmo evacuatorio, disminución del apetito, disminución si causa aparente del peso, alteración en la calidad de las heces, presencia o no de grasa en el inodoro frente a la duda o la aparición de diabetes sin causa de poder o sin poder controlar esa diabetes por decirlo así rebelde, no duden en acudir a consulta ya que gustosamente vamos a poderles solventar la alternativa de mejor tratamiento y poder asesorarlos de acuerdo a cada caso. Por eso, en la clínica estamos convencidos que el trabajo en equipo garantiza mejores resultados y como lo dije anteriormente, el tratamiento multidisciplinario es la clave de tener mejor impacto en los resultados y en mejor impacto en la calidad de vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Estamos llanos a poder responder cualquier duda o pregunta. De hecho, tiene niveles. Lamentablemente, muchos pacientes o muchos... Buenas noches. ¿Esta enfermedad tiene niveles o siempre es mortal? La pregunta es muy importante ya que sí, las neoplasias de páncreas, el 75% de los pacientes cuando llegan al especialista han pasado por muchas otras especialidades y probablemente se ha subestimado el diagnóstico, por eso es que tiene ese impacto de no ser la de mejores resultados. Pero el diagnóstico oportuno, el seguimiento oportuno y llegar a las manos oportunamente de los especialistas puede tener mejor impacto. Por eso, hoy en día, con mejor tecnología podemos detectar enfermedades más tempranamente. Doctor, ¿todos los pacientes son candidatos a todos los tratamientos indicados? Como comenté, cada caso lo presentamos al comité multidisciplinario para poder determinar si
la condición del paciente y el momento del diagnóstico, al momento del diagnóstico se le pueden ofertar los tratamientos. No todos los pacientes pueden recibir quimioterapia antes de la cirugía, pero no todos los pacientes por el estadio clínico, pero no todos los pacientes podrían resistir también el tratamiento. Y por eso, si se decide, por ejemplo, tratamiento preoperatorio con quimioterapia que se denomina o radioterapia que se denomina neoadyuvancia, el paciente va a ser evaluado también por otras especialidades, llámese cardiología, llámese medicina de rehabilitación, llámese nutrición, geriatría, ya que el grupo o el grueso de este diagnóstico en cuanto al grupo etario más con mayor riesgo es por arriba de los 60, 70 años. Hoy en día tenemos casos también de 50, pero el grueso de los pacientes es a partir de los 60, 70 años. Doctor Garatea, ¿una persona puede vivir sin páncreas y cómo se reemplaza su función? Hoy en día también estamos ofertando a pacientes que pueden tener más de una neoplasia o más de un foco de tumor o de focos tumorales en el páncreas, por los cuales se puede decidir extraer toda la glándula, y con el desarrollo moderno de las nuevas presentaciones de insulina, la calidad de vida del paciente es mucho mejor, y además porque tenemos la asesoría nutricional y llevamos de la mano al asesoramiento también del paciente en cuanto al consumo de enzimas que pueden lograr con ello mejor digestión, mejor calidad de vida y mejor pronóstico. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Cuando una persona erupta constantemente con cualquier alimento o ingesta sólida o líquida, ¿hay sospecha de que esté mal, sea del páncreas o que esté mal el páncreas? Puede ser. Muchos de nosotros podemos tener una mala digestión, pero si esto se presenta frecuentemente o se hace repetitivo o es constante, es ahí cuando uno puede acudir al especialista, sea el gastroenterólogo o el médico internista, para poder con ello llevar a los estudios que puedan llevar o no a descartar una patología pancreática. ¿Qué tipo de exámenes y cada cuánto se debe hacer teniendo antecedentes familiares de SEA de páncreas? Muy buena pregunta. Como lo dije, si bien es cierto la causa hereditaria de cáncer en el país o la incidencia es no mayor al 5-8%, si uno tiene más de 3 familiares, sea consanguíneos, sea transversal o horizontal, el diagnóstico debe de evaluarse de acuerdo a los síntomas o factores de riesgo propios del paciente, pero se puede hacer un seguimiento o controles cada 6 meses en promedio por los siguientes 3 a 5 años, si el caso lo amerita, o cada 3 meses también, de acuerdo a los factores de riesgo que pueda tener el paciente. Doctor, buenas noches. Mi mamá tiene cáncer en la cola del páncreas. Le hicieron quimioterapia y ahora le van haciendo radioterapia. ¿Su cáncer no es operable? Habría que ver el momento del debut. Probablemente le puedan haber dado quimio radioterapia para tratar de reducir la masa tumoral y con eso poder llevarla al quirófano, o con eso evaluar la respuesta, porque sí, cola de páncreas puede ser a veces más difícil del diagnóstico, y un grupo importante de pacientes también son diagnosticados cuando la enfermedad no es operable, no es resecable, o cuando la enfermedad ya no puede ofertarse la cirugía y se les lleva a quimioterapia. Pero el hecho de llevarlos a quimioterapia antes de la cirugía es para tratar de reducir masa tumoral, evitar la diseminación de la enfermedad a distancia y con eso tener mejor impacto terapéutico. Buenas noches. ¿Los quistes en el páncreas se deben de operar? ¿Son malignos? Muy buena pregunta. Las lesiones quísticas en el páncreas, la mayoría de las lesiones quísticas en el páncreas hoy en día son de seguimiento. Hay un grupo importante que sí deben de ser seguidas más estrictamente, dentro de las cuales hay 4 lesiones o 4 variantes quísticas que pueden permitirnos llevar al paciente a seguimiento más estricto, porque pueden desarrollar en el tiempo unos riesgos de malignización. No todas son operables. Pueden ser operables estas que puedan degenerar, estas 4 que son las más frecuentes, que pueden tener variantes quísticas con tabiques, con partes sólidas o sólidas quísticas, pero las lesiones en general hoy en día en el páncreas son hallazgos también incidentales frente a otro estudio de diagnóstico, pueden llevar netamente a hacer seguimiento, que es la mayoría de los casos en los pacientes.
Doctor, buenas noches. ¿En cuánto tiempo se desarrolla el cáncer de páncreas? Como lo dije, desde que la célula en el conducto pancreático o en la glándula degenera en cáncer, pues, se calcula que son entre 10 a 15 años. Va a depender mucho si el paciente a eso le agrega malos hábitos, hábitos nocivos, o que si tiene alguna predisposición genética o algún daño en reparación. Entonces, frente a los antecedentes, el paciente, si los tiene, acude pronto a consulta para poderles hacer un plan de trabajo y de seguimiento. No quiere decir que todos vamos a tener cáncer de páncreas, pero sí hay que tener en cuenta que si tenemos factores de riesgo, los minimicemos. Si tenemos factores de riesgo familiar, también estemos al tanto para poder hacer, obviamente, las medidas correspondientes y el seguimiento oportuno. La orina oscura color té con presencia de espoma indica problemas en el páncreas. Indica problemas en el páncreas, pero indica también problemas que pueden ser por deshidratación al inicio, se concentra la orina, por alteraciones metabólicas en el hígado. Pero sí puede ser un aviso de que el paciente puede estar tratando o puede estar teniendo algún tipo de alteración en el páncreas. Si esto persiste, una orina oscura, eventualmente, por decirlo así, en el mes, no es que vaya a tener uno cáncer de páncreas, pero si la orina es frecuente, es decir, durante varios días estamos teniendo y progresivamente se pone más oscura, sí hay que tener signo de alerta y acudir al médico especialista. La hinchazón del vientre constante es un síntoma del páncreas. Puede ser un síntoma indirecto, problema metabólico, problema de falta de digestión, falta enzimática, y no necesariamente ese paciente va a tener cáncer de páncreas. Puede ser un envejecimiento prematuro del cáncer de páncreas. El páncreas tiene dos funciones importantes. La más importante es la que todos conocemos, que es la regulación de la glucosa, pero también una parte del páncreas produce un líquido que se mezcla con la bilis para lograr la digestión. A la ausencia de este líquido en volumen y en cantidad o en frecuencia en el funcionamiento, puede traer en el paciente molestias digestivas. Eso ocurre en una población importante de adultos mayores y muchas veces hay que mirarlo de otra forma y no solamente catalogar al paciente como que es un colon irritable o es una falta de digestión, pero sí tomarlo en cuenta. No siempre es causal de alteración en el páncreas, pueden ser otras las causas, pero es importante tomarlo en cuenta. Doctor, buenas tardes. ¿Esta enfermedad es hereditaria? Si es hereditaria, en un porcentaje importante de pacientes. En el hemisferio norte, voy a poner como ejemplo en Estados Unidos, existe inclusive banco de registro familiar de cáncer de páncreas, la Unión Europea también lo cuenta, pero en este lado del hemisferio, si lo ponemos en el Perú, tenemos registros familiares, la institución cuenta con algunas familias de historia de cáncer de páncreas. ¿Es hereditaria? Sí, pero el porcentaje es bajo a nivel nacional. Vuelvo a decirlo, la incidencia de cáncer hereditario en el Perú no llega ni al 8%. Un familiar fue diagnosticado con cáncer de páncreas después de una caída sentado. En una semana falleció. ¿Qué pasó con los síntomas? Ya tenía metástasis. Bueno, probablemente fue una situación de coincidencia. A la caída se le hicieron estudios y se encontraron lamentablemente con el cáncer avanzado. Pero para que llegue a estas alturas, el cáncer tiene que haber tenido otros síntomas que el paciente o la persona o el familiar en este caso no las tomaron en cuenta. Me hicieron una ecografía por hígado graso moderado y el páncreas no se observó por gases según el internista. ¿Debo hacerme otra prueba para ver el páncreas bien? La ecografía es bastante engorrosa para poder lograr encontrar el páncreas adecuadamente. Al paciente hay que prepararlo más. Si nosotros queremos hacer un estudio más selectivo al páncreas, a nivel nacional la herramienta más accesible va a ser una tomografía y no una resonancia. Pero puede ser también una resonancia antes que una tomografía, dependiendo del centro médico o la institución donde usted acuda. Doctora Garatea, cuando el paciente cuenta con cáncer de páncreas, nos refiere que es mucinoso y no es operable. Solo tratamiento con quimioterapia, con presencia de nódulos en el hígado. ¿Qué estrategia se puede recomendar para este tipo de patología? Estamos hablando de que ya cuando la neoplasia, cualquier neoplasia, migra
las células a otro órgano, en este caso el páncreas como principal órgano, a complementar sus implantes o secundarismo o la metástasis siendo el hígado, estamos hablando de una enfermedad avanzada. El tumor mucinoso es una variante del tipo de tejido tumoral y eso va a cambiar un poco la estrategia de tratamiento, pero ya cuando los tumores en general comprometen el hígado, estamos hablando de enfermedad metastásica, hay un grupo pequeño que sí responde a tratamiento y por eso, de acuerdo a cómo se encuentra el estado general del paciente y cuál es el tipo tumoral, se le puede ofertar tratamiento y poder reducir masa tumoral, poder reducir el número de metástasis y luego operar. Doctor, buenas tardes. ¿Las personas sin vesícula o hígado graso tienen algún riesgo mayor al cáncer de páncreas? No necesariamente, salvo que los hábitos y la condición del paciente, es decir, los hábitos alimenticios, obesidad, mucho consumo de grasas altamente saturadas, muchas carnes rojas, muchos alimentos ahumados, tabaco y la poca actividad física relacionadas a un hígado graso pueden llevarla, pero no está vinculado directamente. Doctor, ¿se puede vivir sin páncreas? Sí, como lo dije anteriormente, hay un grupo de pacientes que se les puede resecar y con la tecnología de las nuevas insulinas y de los reemplazos enzimáticos, la calidad de vida del paciente hoy en día es muy buena. ¿Cuáles son los signos y síntomas del cáncer de páncreas? Los más frecuentes son alteración en el ritmo evacuatorio, alteración en la digestión, alteración de la calidad de las heces, presencia o no de grasa en el agua del inodoro, el color progresivo o muy frecuente en cuanto al oscurecimiento de la orina, dolor en la boca del estómago alrededor del ombligo que puede o no irradiarse a la espalda, la presencia o no de tinte amarillo en la piel o el debut de una diabetes sin control adecuado de los niveles de glucosa. ¿Hay diferentes tipos de cáncer de páncreas? Sí. El más frecuente de los tipos de cáncer de páncreas es el tumor sólido. El tumor sólido está entre el 80% del tipo o variante tumoral que puede causar el cáncer y es el más agresivo y es el que conocemos generalmente. Pero en el otro grupo tenemos las variantes quísticas que también pueden desarrollar neoplasia y muchas de ellas pueden ser premalignas. ¿Cambia mucho la vida post cáncer de páncreas? Bueno, va a cambiar en cuanto a si vamos a someter al paciente a quimioterapia y cirugía, la calidad de vida puede cambiar, pero los resultados finales y el impacto son los que queremos lograr, la curabilidad y la sobrevida o tener al paciente sin evidencia de enfermedad. Si el paciente es operado y después va a quimioterapia, durante el tratamiento en un grupo de pacientes esta quimioterapia puede traer algunos efectos secundarios hasta que sobrepase esa fase y mejorar el impacto y la calidad de vida. Tenemos pacientes con tumores grandes que han respondido bien a tratamiento con hoy en día controles de 8, 10 y hasta 13 años. Última pregunta. Doctor, ¿cuáles son los exámenes preventivos que debo realizarme ante esta enfermedad? Es importante, pero es muy amplia. Si tenemos factores de riesgo como obesidad, hábitos nocivos, tabaco, obesidad, alcohol, tabaco, no obesidad, pero malos hábitos alimenticios, ir por lo menos una vez al año para chequearse, ver los niveles de colesterol, ver los niveles de glucosa, ver algunos estudios de laboratorio y probablemente también un estudio de imágenes que nos pueda ayudar a descartar. Si tenemos factores previos de nuestra patología, como por ejemplo un cáncer previo, también es importante poderlo chequear. Si tenemos carga familiar o antecedentes familiares, también va a depender de cada caso para ver cuáles son las recomendaciones. Muchas gracias, quiero agradecer la participación y invitar a la especialidad de cirugía general de la Clínica Ricardo Palma que gustosamente podamos resolver todas sus dudas y poderlos asesorar en cuanto a de repente factores preventivos o estudios preventivos y si el caso lo amerita, acompañarlos desde el diagnóstico al tratamiento en todo el proceso con la asesoría multidisciplinaria con la que contamos y con la alta tecnología a nivel mundial. Muchas gracias.